tal? Bienvenidos a estas luces de la ciudad en 7 Televisión. El escándalo por los sueldos en el Ayuntamiento de Málaga no es el escándalo de los sueldos, no se trata de la cifra, se trata de la actitud, las formas, las prisas, las filtraciones, la unanimidad, ese 20% de golpe. De los sueldos en el Ayuntamiento se hablará hoy en la tertulia y en las columnas de Curro Troya o el Capitán Ahab. En la barra libre nos visita Andrés Villena, autor de un libro, Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia, con una larga y profunda investigación sobre esas élites y su nepotismo. Les recomiendo que no se la pierdan, y tampoco el diálogo final entre el director de Cáritas y el director del centro escolar María de la O, en Los Asperones, sobre la pobreza en Málaga, particularmente la tremenda exclusión social en niños sin futuro. Con este asunto comenzamos. Lo hacemos ya en nuestro diccionario moral de la ciudad. La palabra aporofobia es una aportación de la pensadora Adela Cortina que significa rechazo a los pobres. Ella misma suele recordar que la aporofobia es incompatible con una sociedad democrática. Nada raro, a decir verdad. También lo es una televisión pública convertida en un chiringuito ideológico o un juzgado donde se paralizan investigaciones de escándalos políticos como los ERES, el comisario Villarejo, Gürtel o un colegio donde se maltrata a una niña por pintar una bandera española. La sociedad democrática convive con demasiados agujeros negros. Que la palabra aporofobia es un acierto se constata en que la Real Academia la incorporó a su diccionario en 2017 y Fundeu la eligió palabra del año. Pero su verdadero acierto, la genuina causa de su éxito, es que remite a una realidad acuciante. En definitiva, se trataba de una palabra necesaria ante la necesidad de poner en evidencia esa realidad tan real. Cuando no hay una palabra para designar algo, es como si ese algo no existiera. Entre los modos de rechazo a cualquier cosa está resistirse a mirarlo cara a cara, pasar de largo ante la realidad. A lo sumo, toleramos algún titular estadístico, como esta misma semana. Málaga presenta una de las tasas más altas de riesgo de pobreza infantil, un 40% de menores hasta 14 años, niños y adolescentes en unas circunstancias económicas que, de no cambiar, les llevarán a sufrir la exclusión social. O este otro. Cáritas advierte que la pobreza se cronifica en Málaga. Según el balance anual, para muchas familias la pobreza se ha cronificado y se transmite generacionalmente. No basta con sufrir un pequeño latigazo tras la lectura. Detrás de cada uno de estos titulares hay no algunas decenas de dramas, ni siquiera cientos, sino miles, millares y millares, parados de larga duración, pero también trabajadores con ingresos que no sacan a las familias de la exclusión, víctimas de la pobreza energética, expulsados del mercado de la vivienda, gente que no llega a fin de mes sin pasar por un comedor social, en situación proclive al abandono escolar, léase, a la pérdida del futuro. Cáritas lo resume en una frase: poco empleo, precario, contratos de días o incluso horas, mal remunerados y con un exceso de horas de trabajo. Es terrible, pero la solución no es poner adjetivos bien pensantes, sino aceptar la realidad y actuar. Sin embargo, parapetados detrás de la aporofobia, nos resistimos a esa realidad que nos provoca rechazo por un sencillo procedimiento: no mirar. Comenzamos con la tertulia. No sé si deberíamos de comenzar, de acuerdo con lo que decíamos la semana pasada, en que a menudo los periodistas cometemos el error de hablar de lo urgente y no de lo importante, no de lo necesario, y desde luego esta cuestión de la pobreza debería ser apremiante y debería ser prioritaria antes que los sueldos de los políticos, etcétera, ¿no? No sé qué pensáis. Estoy dispuesto a pasar de largo con el tema, porque al final del programa, esta noche aquí en 7 Televisión, tendremos un buen debate con el director de Cáritas Diocesana y con el director del centro escolar de María de la O de Los Asperones,
que conocen esta realidad muy cercanamente y sin duda aportarán muchas claves. Pero no sé si alguno de vosotros... Bueno, es que si nos preguntas por la pobreza, el día que vamos a hablar de los sueldos del ayuntamiento que lo han aprobado hoy, resulta como un poco... No, se presta bastante a un Las poquito dos cosas forman parte de la realidad. Claro, claro. Lo que pasa es que se le ocurren algunas cosas que es mejor no decirlas. Bueno, lo hemos hablado en algunas ocasiones, Teo, es un problema porque la pobreza se cronifica, ¿no? Quiero decir, es algo que no terminamos. Leí hace relativamente poco tiempo un informe que establecía un poco esos parámetros. El problema que tenemos en muchos casos en Andalucía no es que cabecemos los rankings de pobreza, sino que siempre estamos. O sea, que siempre estamos. Mejora lo que sea, pero nosotros siempre estamos. Y que resulta infinitamente más complicado salir de la pobreza en zonas más desfavorecidas como es Andalucía que en cualquier otra comunidad autónoma, con lo que es algo que a largo se nos fía, ¿no? Sí, hombre, en el informe de la consultora IES en la que se ha publicado esta semana, que se ha publicado en fin, se ha visto en el periódico Málaga hoy lo habéis divulgado vosotros desde la cadena SER, se destaca no solamente que todas las provincias andaluzas están en ese entorno del 40% de niños y adolescentes hasta 14 años que están en riesgo serio de exclusión social debido a la pobreza del entorno familiar. Esto significa que Andalucía es bastante homogénea socialmente, solo Sevilla y por apenas un 1% escapa de esa cota del 40%, sino que además estamos hablando de una pobreza hereditaria y que no necesariamente parte del desempleo o de situaciones previas de exclusión, sino sencillamente de un mercado laboral que no permite necesariamente cumplir con los estándares. Sí, desde luego, además es una pobreza que se cronifica y que hace que las personas que ahora la sufren, los niños y adolescentes que ahora la sufren, tengan muy difícil prosperar y en algún momento igualar o salir de esa pobreza, y todos los recortes que se vienen realizando y pérdidas en el estado del bienestar que a corto plazo no parece que vayan a revertirse, van a hacer un escalón cada vez más insalvable, ¿no? Nosotros, mi generación vivió una democratización del acceso a la universidad que no tuvieron nuestras familias, nuestras madres y nuestros padres. La situación actual está haciendo que las próximas generaciones vean en peligro esos logros de hace 30 años que parecían incuestionables, ¿no? Parecía que cualquiera con buenas notas iba a poder ir a la universidad, y de nuevo estamos viendo situaciones tan precarias en esos niños y adolescentes que ponen en peligro que la universidad sea universal, ¿no? Porque no puedan acceder cuando les toque. Es decir, es que los datos estadísticos a veces que poco útiles son. Uno dice un 40% y ve que es una cifra considerable, pero es que un 40% es una cifra terrible, estremecedora, prácticamente la mitad de los niños y adolescentes en Málaga. Sí, lo que pasa es que, bueno, que hay que mirar los baremos con los que se actúa, los niveles de pobreza. Bueno, hay unas cifras de estándar que cuando se ve la unidad familiar a lo mejor nos puede parecer extremadamente complicado vivir, pero bueno, luego hay la economía sumergida y hay otros elementos que también inciden y que no se pueden contabilizar en estas cosas. Si no estaríamos, ¿no?, por la calle, claro, a gorrazos. Por eso. O una sociedad con un 40% de gente al borde de la pobreza, ¿no?, estaría a gorrazos. Con las estadísticas oficiales hay que tener. Pero bueno, es verdad que hay unas enormes bolsas en barrios enteros. Y solamente hay que mirar, por ejemplo, esta semana lo publicábamos también, pues no recuerdo si el miércoles o el jueves, de las profesiones más demandadas para este verano. Se iban a formalizar en la provincia pues del orden de 30 y tantos mil contratos, y al final lo más demandado era camareros, cocineros, repartidores, porque ahora estamos con las bicis y echándonos encima la caja esa, peones. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si tenemos a los ingenieros de las empresas tecnológicas malagueños y de otras provincias, pero bueno, digo malagueños porque también tenemos facultades de ingeniería siendo mileuristas, es decir, si empezamos a descender las escalas, pues lógicamente esta provincia, que estamos encantados de mirarnos en el sol y qué clima tenemos, es una provincia con unos déficits estructurales muy importantes. No nos tiene que asombrar que aparezcan muchos miles de niños en situación de pobreza y en situación extrema incluso a veces de pobreza.
Sí, acuérdate cuando hace unas semanas hablábamos de cómo se dividía el empleo en Málaga, cuando hablamos de que tejido industrial prácticamente era un 2%, y que la mayoría del empleo en Málaga estaba en el sector servicios. Yo también quiero relacionar esas cifras de pobreza con esa noticia que hablábamos hace muy pocos días de que se iba a obligar a las empresas a contabilizar las horas extras, a pagarlas y a cotizar por ellas, y el escándalo que ha supuesto eso entre muchos empresarios, ¿no? Pero vamos a ver, si realmente el empleo que tenemos es tan precario, resulta que me contratan por 40... que trabajo 40 horas o trabajo 80, pero en realidad me tienen contratada por la mitad. Es que así no hay manera de sacar una ciudad adelante. Estáis hablando de la economía sumergida, pero no podemos poner eso siempre como excusa, porque eso sería algo contra lo que deberíamos luchar, porque al final va en perjuicio de todos, el que haya gente que yo entiendo que esté en la economía sumergida, porque no tiene otro tipo de economía, pero que evidentemente a la vez también cada vez va a ser más difícil estar dentro. Se están limitando las cantidades de dinero que se puede pagar en efectivo, las cantidades de dinero con las que se puede sacar de un cajero. Ya cada vez va a ser, bueno, en cualquier ciudad europea prácticamente ya nadie maneja dinero en efectivo, se maneja todo a través del teléfono, de las tarjetas de crédito. Entonces yo me pregunto muchas veces, muchas de esas familias, además a mí me resulta muy curioso que si preguntas, incluso no es que ya no tengan una cuenta bancaria, es que no tienen una tarjeta de crédito, ni la necesitan ni la utilizan. Entonces, ¿qué posibilidades reales hay de que realmente puedan ir accediendo? Pues lo primero que tenemos que crear será un tejido industrial en Málaga suficiente para que los trabajos empiecen a ser con un poquito mejor de calidad, con unos mejores salarios, y no que una familia, pues, primero que tengamos en toda España, creo que es el dato, 1 millón de familias en las que ningún miembro tiene ningún tipo de ingreso, y que no las familias tengan que tener 1 o 2 empleos por persona para poder llegar a final de mes. Sonia, hay que subir los salarios, tienen que aumentar los ingresos, pero no de momento, según qué salarios. De momento hemos empezado con 31. Esta semana hemos mejorado 31 salarios malagueños, y nada menos que en un 20%, no en un 2%, que provoca tanto escándalo en algunas organizaciones patronales fundamentalmente, cuando se suben. ¿No te resulta curioso que para subirnos el salario nos comparemos con ciudades mucho más ricas y no precisamente con la pobreza que tenemos en esta ciudad, Teodoro? Porque a mí eso, más que curioso, me escandaliza. Bueno, porque eso hubo un debate. La ley se cambia en 2014. Hasta ese entonces, cualquier ayuntamiento, la corporación se podía fijar el sueldo que quería de forma además ilimitada. Que esa es otra, vale. Yo me fijo mi sueldo. Eso es. Bueno, es la única profesión que existe donde tú mismo te fijas tu sueldo, ¿no? En 2014 se cambia, se establece el criterio poblacional, se establece una especie de baremos, ¿no? Con una población de 100.000 a 500.000 habitantes, X. Una de las cosas curiosas que pone es que ese criterio y ese baremo ya establece una posibilidad, que es que un alcalde de una ciudad de esas características puede cobrar ya directamente más que el presidente del gobierno, que no deja de ser curioso. Y sucede. Y sucede, efectivamente. En infinitas ocasiones, además. Y establece ese criterio, y ya hubo... Es que lo he estado mirando estos días para escribir un artículo. Ya hubo varios partidos políticos que plantearon que la población no debía ser el único criterio para fijar esos parámetros, que podrían fijarse también la situación económica y el nivel de vida de la ciudad, la media de la gente, el presupuesto del ayuntamiento que tienen, que también me parece razonable, ¿no? La vergüenza. Gestión, hay muchas cosas. Y sobre todo otro dato, que ahora si entramos, hablo un poco de él. A mí me parece tan importante hablar de los sueldos como hablar de todo lo que nos cuesta lo que rodea al poder, porque aquí decimos, estamos hablando de los sueldos, y llevamos una semana con los sueldos del Ayuntamiento de Málaga, pero el paquete completo incluye 30 y tantos asesores, 3 técnicos por cada grupo municipal para ir abajo, con lo que la suma global resulta que lo que tú puedes colocar cobran más que los que has elegido democráticamente, bueno, la suma, ¿no? Como tú dices, vamos a posponer el PAC y empezamos con los sueldos, ¿no? Que no sé qué pensáis. Yo decía antes que no es tanto la cantidad... ¿Qué tenemos que pensar, Teo? No, bueno, en tu caso no es fácil, pero para que no vayas orientando. Con hablar es suficiente. Gracias. ¿Pero salgo rotulado o no? Sí. ¿Seguro? Y subtitulado. Sí, pues no como pensador. No me lo veo, pero como bueno. Director del periódico. Sí, no era. Sigue, perdón por la interrupción, pero como ibas a decir... Sí. ¿Lo que teníamos que pensar?
No, iba a decir, no sé qué pensáis. Ah. Y por lo tanto es una pregunta. Pero ¿quieres que te la explique? Te la cambio de otra manera. ¿Me podéis decir, por favor, qué pensáis a propósito de los sueldos, no ya de la cantidad, sino de las formas, del procedimiento, del propio porcentaje, etcétera? Bueno, yo creo que cualquier profesión, si la reivindicamos un salario digno para los camareros, tenemos que reivindicarlo para los políticos. Pero parece, en los últimos años, a partir de la crisis última económica, que los políticos son proscritos y aprovechados y hay una imagen muy peyorativa de ellos. Desde 2008 no había una actualización de los salarios de los concejales del Ayuntamiento de Málaga. Veo normal que, como cualquier profesional, quiera que se le actualicen sus salarios. Entonces, yo no demonizo una subida de sueldo de los concejales, me parece justo. Están al mando de la quinta ciudad más grande de España y los salarios no eran equiparables a los de otras ciudades, ¿no? Entonces, no creo que haya que pensar, un político se ha subido el sueldo, está mal. No me parece correcto, no me parece correcto. En población, si empezamos por población, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? A lo mejor en renta de la población cambiarían las cifras. Laura, la cifra. Bueno, pero si queréis, es que las grandes ciudades de España a nivel económico son las que más población tiene, salvo el País Vasco que tiene menos población, pero las grandes ciudades atraen, las ciudades más potentes son las que más población atraen. Pero no tienen los ayuntamientos Para mí el problema ha sido el mismo presupuesto ni la gente que vive en esas ciudades la misma renta. Teníamos unos salarios muy inferiores, por ejemplo, a Sevilla, vecina nuestra, ¿no? Pero ¿por qué compararse? Pero no digo Sevilla porque no estoy hablando en clave de rivalidad interna andaluza, lo digo porque es la ciudad andaluza más equiparable a nosotros y la que se ha puesto como ejemplo. Yo no me muevo en esas claves. Bueno, Sevilla, lo que sí me parece... Sevilla tiene los sueldos por debajo de Málaga, ¿eh? Bueno, pues, no, tenía no, porque la propuesta no ha aprobado. Ahora hay una propuesta. Si nos parece, es una cosa si nos parece que el 20% en Málaga, la que estamos liando, en Sevilla están anunciando un 40% y no hay polémica. Es que yo no, vamos a ver, es que no creo que el debate sea ganamos más que los de Sevilla, menos que los de Zaragoza, más que los del País Vasco. Es decir, tenemos tantos ingresos. Con ese debate tendremos más telespectadores. Sí, hombre, sobre todo si se emite a nivel nacional. En ningún momento he ido por ahí, por eso no he querido antes de que me cortarais. Laura. Pero vaya, no pasa nada. Es marca de la casa. Luego termino mi la culpa me la argumento. echas a mí siempre, pero son ellos. No, luego termino el argumento. La gente se está amable de Hombre, así también lo hacemos más dinámico. Lo que yo quiero decir, o mi punto de vista es que Málaga tiene una cantidad X de dinero que manejar. Y a partir de ahí tendrá que distribuir los gastos que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay áreas tan necesitadas como, por ejemplo, el área de dependencia, donde se lleva más de un año de retraso la solicitud de dependencia, los bomberos con los problemas que tienen, las plazas de policías que faltan, realmente, quiero decir, que todos queremos un mejor sueldo, yo la primera, pero es que un señor en el ayuntamiento a tiempo parcial gana más que yo en la universidad a tiempo completo, eso para empezar. Entonces, no estamos hablando de pobrecitos míos los concejales que es que no llegan a final de mes. Y la responsabilidad es la misma, Sonia, perdona que te diga. ¿Por qué no te has metido a concejal? Porque han estado buscando en la universidad bastante. A mí no me han preguntado, no sé por qué. No podíamos contratar profesores de la universidad porque todos nos decían que cobraban más. Yo dudo. Para las siguientes elecciones municipales, Sonia... Me llaman ustedes, me da igual el color. A ti es que te lo han ofrecido y por eso lo sabes. No, a mí no me lo han ofrecido. Yo no. No, pero efectivamente, porque nadie te obliga a ser concejal, me parece poco ético que la primera medida que están haciendo muchos ayuntamientos, no solo el nuestro, sea subirse el sueldo. Bueno, pero vamos, con los problemas económicos que tiene la ciudad. Eso es, como se dice vulgarmente, de cajón. El primer pleno que se realiza... Eso ya es tradición, casi. No, el primer pleno que se realiza y que se tiene que realizar es la organización del ayuntamiento. Es decir, hoy se ha aprobado que Menganito sea teniente de alcalde, la retribución, una vez que las áreas se han distribuido aprobadas, la retribución que desearán esas áreas. Es decir, es una cuestión lógica. La organización del ayuntamiento. Y por tanto llega la remuneración. Gracias, Antonio, por haber completado lo que no me dejaron tiempo a decir. El ayuntamiento tiene que empezar a organizarse antes de funcionar y esa es una cuestión que hay que decidir ahora. Y organizarse antes de funcionar incluye... No, pero había que decidirlo ahora. No, tiene que aprobar los sueldos. No tiene por qué... Sí, tiene que aprobar los sueldos. Tiene que aprobar los sueldos. Los sueldos. Sí. No tiene por qué aprobar un 20% más de sueldo, puede aprobar un 10% menos de sueldo. Sí, pero una subida podría llegar tiene que al aprobar año los siguiente, sueldos. no tiene por qué llegar siempre al inicio del mandato. Pido que habléis solo uno en cada turno.
sí había que empezar ahora, por ejemplo, con el tema de los asesores. Entonces, había que decidirlo antes del comienzo del mandato. Entonces, bueno, el porcentaje puede ser cuestionable, pero había que decidirlo antes de que echara a andar esta corporación. Entonces, bueno, pues el momento ha sido ahora. Podemos leerlo en clave de que pase mucho tiempo hasta la siguiente elección y la gente se haya olvidado, pero no ha sido eso. Tiene que decidirse la organización del ayuntamiento, los cargos de confianza, la retribución de cada grupo, el presupuesto, antes de que empiece a andar. Luego se puede modificar, pero ahora tendrá que tomarse una decisión. Tú podías, ¿no?, hoy mantener los sueldos que tenías. Y tú lo apruebas tú tienes la obligación de hacerlo y lo apruebas al inicio, porque luego pasan 4 años y a la gente se le ha olvidado que lo primero que hiciste fue subir el sueldo. Ningún ayuntamiento sube el sueldo el último año de mandato, ya te lo puedo asegurar. Nadie en la historia, eso es la etapa del libro de la política. Claro, podían hacerlo el año que viene, quiero decirte, lo que pasa es que tú estás... subirse el sueldo nunca tiene el favor de la opinión pública. Pues lo haces al inicio para que cuando te lleguen las elecciones te... Pero vamos a ver, en un ayuntamiento como el de Málaga, el interventor gana 109.000 euros y el alcalde de Málaga cobraba 65.000. Una persona que está, por ejemplo, en temas de recogida de limpieza puede ganar 20.000. Más, hombre. Y no pasa nada. Es decir, efectivamente hay grupos que son muy... el alcalde de Málaga en el año 2008 ganaba, me parece que 79.000 euros. Sí, dice que ahora gana lo mismo que en 2008. Y no nos escandalizamos. Ha habido por medio una crisis que nos ha machacado a todos, evidentemente, y lo que yo creo que tendríamos que cuestionar es que a mí me gustaría tener concejales en el Ayuntamiento de Málaga, y con todos los respetos, ahora a lo mejor resulta que son muy buenos, tengo serias dudas, pero bueno, me gustaría tener buenos profesionales, buenos gestores, no un montón de enchufados, que la mayoría de ellos no trabajarían ni en la calle, y que evidentemente si le ponemos esos sueldos nos ponemos las manos en la cabeza. Bueno, a ver si con estos sueldos dentro de 4 años los que fichen son un poquito mejores, a no ser que estos se descubran que son maravillosos. Yo considero que un cargo público debe estar bien pagado, y no entro en que me parezca mucho o poco el sueldo del Ayuntamiento de Málaga. Creo que pero que el interventor ganaba un 40% más que el alcalde de Málaga, un interventor. Es decir, hay 9 funcionarios del Ayuntamiento de Málaga que ganan más que el alcalde. Y el alcalde de Málaga, con 70 y algo que iba a cobrar ahora, está a la altura del presidente del gobierno. Y también me parece una barbaridad que el presidente del gobierno gane menos que 20 alcaldes de ciudades de España. Ahora, una cosa solamente quería decir, pero vamos a ser serios y vamos a hacer las cosas. Si yo me atengo a las declaraciones de los responsables políticos del Ayuntamiento de Málaga, en Málaga hoy se ha producido una subida de sueldo que nadie quería. En Málaga hoy no, porque mi periódico también no subió el sueldo. Que nadie quería y nadie ha pedido, ¿vale? O sea, porque el PSOE que salió que lo había pedido, no lo había pedido. El PP que decía que el PSOE lo había pedido, tampoco dice que lo había pedido. Entonces, adelante a votar en contra. O sea, el Ayuntamiento ha aprobado una subida de sueldo que ninguno quería. Bueno, pues hagamos a disgusto. Hagamos algo. Como Antonio, porque no quedaba más remedio. Como Antonio Méndez ha introducido otros rangos, otros profesionales del Ayuntamiento que tienen sueldos muy considerables, y tú hablabas antes del PAC, si os parece, hacemos un pequeño alto, escuchamos el Ars de Troya y a continuación continuamos en la tertulia hablando de todo esto. La sorpresa de la semana ha sido, para algunos, el salto que ha dado la periodista Berta González a la política municipal. Y digo que lo es para algunos porque otros consideramos que esta señora llevaba ya muchos años haciendo política desde su púlpito profesional. La hasta ahora periodista del Mundo se ha destacado durante lustros por ser la abanderada local de un liberalismo bastante rancio. Para ello se afanó de forma incansable en crearse un perfil de luchadora por una supuesta meritocracia, haciendo frente cual Quijote a los molinos de las mamandurrias, los amiguismos y las discrecionalidades de nuestra clase política. Decía la propia periodista en una de sus muchísimas columnas que si eres político nunca se te puede notar que premias a los tuyos. Pues bien, querida Berta, se ha notado y mucho que tu amiga y amaestrada Noelia Losada, a quien has manejado cual mascota, te
te premie. De hecho, a la nueva portavoz municipal del partido, que hasta ayer proclamaba a los cuatro vientos la regeneración de la política y su lucha contra la corrupción, no le ha importado lo más mínimo llegar a la casona del Parque con una de las formas de putrefacción más habituales y arraigadas en nuestro establishment, el nepotismo. Es muy posible, e incluso respetable, que Berta González viera en lontananza el fin de su carrera profesional, conocedora de la situación económica del grupo para el que trabajaba. Si fuera así, podría haber entonado un «lo siento, mi situación personal me obliga a ser contradictoria con los principios o valores que he defendido hasta ahora», etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Seguramente ser miembro de esa aristocracia cognitiva que tanto ha repetido en sus artículos debe impedirle cualquier muestra de modestia o humildad, por falsa que pudiera parecernos. Por eso, si queremos comprender todo lo que está pasando en el Grupo Municipal de Ciudadanos, quizá tengamos que parafrasear a Jennifer López y preguntarle tanto a Berta como a sus compañeros y acólitos aquello de «¿y vuestros valores pa' cuándo?». Bueno, pues como decía Curro Troya en su Ar de Troya, que siempre es verdaderamente incandescente, es verdad que los cargos de confianza son otro aspecto polémico siempre en las corporaciones, en los grupos municipales, porque a menudo, es verdad, es fuente de nepotismo, pero en definitiva un cargo de confianza, casi por su propia definición, tiende a serlo. Sí. Yo recuerdo un ejemplo magnífico. ¿En Torremolinos? No, A ver, cuéntalo. la Diputación. Un Torremolino uno que se le sacaron... Luis Vázquez Alfarache. ¿A quién tenía? Estoy hablando para no pisarnos, porque como me acaban de regañar en el descanso que... en fin, que hablábamos todos a la vez. Estamos pidiendo permiso y si nadie habla yo continúo con la historia. No, si eras tú solo el que pisabas. Si en el momento en que tú te controles, el programa fluye. No lo voy a decir nada, pero también te han dicho que el problema era del moderador, ¿vale? Lo has dicho tú. Bueno, concretamente lo has dicho tú. Luis Vázquez Alfarache, que si no es así, yo creo que sí, que la memoria ahí no me falla, tenía de cargo de confianza a la persona que le limpiaba el despacho. Entre otras cosas, dicen, bueno, ¿qué más confianza a una persona que va a entrar en el despacho todo el rato y que va a ver mis papeles? En Torremolinos, no recuerdo, hubo una polémica con un cargo de confianza porque colocó a la hija, ¿no? Y se le preguntó, hombre, esto suena feo, y dice, ¿qué mayor confianza puedo tener que en mi hija, no? A Elías Bendodo en la Diputación se le afeó que a su chofer, con el que tenía una relación particular muy cercana, le pusiera sueldo de catedrático de física nuclear, ¿no? Es decir, que... Y en la primera legislatura de Cire Villalobos, la técnico responsable del grupo municipal del Partido Popular era su hermana, ¿no os acordáis también? Natacha. Por supuesto, Natacha, que indica los orígenes ideológicos, por cierto, de la familia. Cuidado que si un chofer te tiene que salvar la vida, yo le pongo no de físico nuclear, con los miles de kilómetros que tiene que hacer, vamos, le pongo el sueldo de astronauta directamente. Bueno, pero eso también entramos en el debate de si realmente pues, los familiares al final se quedan castigados, porque puede haber verdaderamente familiares o personas cercanas de tu confianza que estén perfectamente capacitados para desarrollar esos puestos, y eso es lo que se debería mirar. Si esa persona a la que se le ha dado el cargo de confianza, puede ser que la hija de este político pues fuera una magnífica gestora en lo que está haciendo, y deberíamos ser lo suficientemente maduros para verlo así. En el caso de Berta González de Vega, esta periodista que llega como cargo de confianza de la que hablaba Curro Troya, de que llega como cargo de confianza de Ciudadanos, que es experta en organizar eventos, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, bueno, no sé. No, creo que tiene... Desconozco su perfil concretamente. Como le toca la organización de eventos y eso, yo creo que debe ser experta en organizar, ¿no? Hay muchos eventos en Málaga que llevan organizados por... ¿No? Quizá. No, yo no lo sé. ¿No? Lo que sí sé es que ella se ha pronunciado... No, yo tampoco. Ella se ha pronunciado muchas veces contra... la forma, digamos, de nepotismo, cualquier forma de nepotismo, ha hablado de meritocracia, de aristocracias cognitivas, ha dicho que en cualquier caso un político tiene la obligación de que no se le note que está nombrando a personas cercanas y no aquellas que mejor pueden hacer esa función, y seguramente de lo que hablaba Curro Troya, he entendido, es
no tanto del fenómeno como de las enormes contradicciones que hay en este caso particular. La incoherencia, ¿no? Ella, ¿no? Visto Lapuente, que escribe mucho ahora en El País, es un profesor de ciencia política, ¿no?, de una universidad sueca. Yo me acuerdo porque escribió hace bastante tiempo, yo creo que fue en torno a 2009, un artículo que a mí me gustó mucho y me lo guardé, un poco haciendo una comparativa, ¿no?, por municipios en Europa y eso. Y él planteaba en aquella ocasión, no supongo que habrá cambiado mucho, que cuando un alcalde llegaba a una ciudad europea, bueno, de estos países que nos llevan un cierto adelante en muchas cosas, de entre 100.000 y 500.000 habitantes, o sea, cambiaba el alcalde, los concejales que hubieran cambiado, y no había posibilidades de hacer más de 4, 5, 6 cambios en el organigrama de ese ayuntamiento, ¿no? Y eso es un poco la posibilidad. Nosotros cogemos ahora mismo cualquier ciudad, ayuntamiento español, de 150.000 a 500.000, ni te cuento, pero de 60 a 70.000, y todos los puestos entre asesores, directores generales, directores de distrito, que cambian con la llegada de alguien al poder, es una exageración, es que son excesivos, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Vamos a ver, y lo lleva a la administración autonómica y multiplicamos por no sé cuántos, y lo llevas a la administración del Estado y todavía más. Es decir, si tú tienes a un funcionario, que es un buen funcionario, encargado en un área y que lleva bien eso, con independencia del partido político que está, siempre será una garantía para cualquier cosa, porque no depende su puesto de trabajo del quien lo nombra, De ahí ¿no? procede la función pública del funcionario. Entonces, quiero decir, ahora subimos los sueldos, llevamos 3 días que el 20%, no sé qué, han hecho más cosas. Quiero decir, todos los asesores y todas las posibilidades que hay 34 cargos de confianza en el ayuntamiento, que lo primero que ha hecho el equipo de gobierno es decir, como yo soy el que gobierno, me quedo con los 34. Entonces, claro, la oposición dice, claro, pero nosotros queremos 3 técnicos, no preocuparos, os damos 3 a cada uno. Ya, pero es que yo tengo un concejal... Le dan dinero. Le dan dinero que Bueno, yo para que pueda contratar, claro, hasta 3, y han hecho una estimación de 3. Le asignas dinero al grupo municipal, que en teoría lo tiene que emplear en el trabajo de la ciudad, en los desplazamientos, en encargar estudios, es decir, en preparar la oposición. Dice, yo te subo el dinero, la asignación, y ahora tú, si quieres, en vez de usarlo eso, pues lo usas para contratar asesores. Que si fueran asesores, efectivamente, técnicos, si fueran personas para realizar los trabajos, pero al final son los 3 amigos o los 3 militantes, o los 3 que te han quedado fuera. Los sueldos son atractivos para atraer a personal cualificado a la administración. No. ¿Lo utilizamos para eso? Es decir, es que el sueldo depende, porque si tú me traes a un economista para llevar la Sociedad Municipal de Aparcamiento, un tío que tiene experiencia, que viene de Barcelona, por citar un ejemplo, y lo ha hecho brillantemente, no tengo problema, pero si tú utilizas ese puesto para colocar un compañero de partido que se iba en la lista y no ha podido funcionar y al final lo cuelas ahí porque hay que buscarlo acomodo, pues depende, claro. Pues es que depende de los sueldos. Buenos sueldos, y a partir de ahora los machaco. Eso es. Pero claro, si tienen una porquería de sueldos y al final entra lo que entra porque te dicen lo que te dicen, que pues es que no hay manera, es que no podemos incorporar. ¿Tú crees que hay un debate interesante, perdonar, que introdujo, es que me viene a la memoria de pronto, que introdujo precisamente esta periodista, cuyo caso me interesa relativamente poco, es sencillamente un cargo de confianza de Ciudadanos y ya está, ¿no? Pero ella introdujo un debate y le interpelaba ayer a Antonio Maestre, el director de La Marea, efectivamente. Y creo que sí era interesante. Ella elogió mucho a Kichi, cuando Kichi decidió que el sueldo que iba a tener era el sueldo que tenía de profesor, y que él, por estar en el ayuntamiento, por ser alcalde, no iba a ganar más de lo que ganaba en el mundo privado. Y entonces ella felicitó cálidamente a Kichi y dijo que así debería ser en muchos casos. Pues que eso es demagogia también. Debería ser un criterio. Eso es demagogia. A mi juicio, por ejemplo, las obligaciones que tiene un político de estar X horas fuera de tu horario laboral, fines de semana, es decir, puedes tener ventajas, pero al final tienes también, si tú ejerces con responsabilidad, tienes que atender tantas cosas que desde luego en tu horario laboral profesional mantendrías aquí y hasta aquí he llegado, porque es lo que tú tienes estipulado. Un político se le pide algo más, y no pongamos el ejemplo, que me parece que no es el ejemplo ideal de político en ese aspecto, pues nos mataría a todos, de Francisco de la Torre, ¿no? ¿Cuánto habría que pagarle si hubiera las horas extraordinarias? Sí, además, volviendo al ejemplo de Kichi,
Yo quiero hablar de la actitud de sus compañeros de partido ahora en el Ayuntamiento de Málaga. No me ha parecido coherente ni sostenible que ahora se desdigan y rechacen el acuerdo que fue votado. A lo mejor la gente no sabe que hay primero un acuerdo de la Junta de Portavoces, en la que están todos los partidos, y luego llega el Pleno. Entonces, en la Junta de Portavoces se mostraron partidarios y ahora en el Pleno han dicho que ha sido tal la crítica social que ha levantado esta medida que han dado marcha atrás. ¿No se esperaban que a la gente le pareciera mal? ¿Les ha sorprendido? Que dice que lo acordado allí por parte de ellos estaba supeditado a lo que decidieran sus órganos de gobierno, por lo cual han tenido que llegar allí y les ha caído un rapapolvo pero es que espectacular. no se lo podían imaginar, Antonio. Les iba a parecer bien a la mayoría de la gente. Era evidente que a la gente que le suban el sueldo a los políticos le iba a parecer mal. Pero, por ejemplo, de los 3 concejales de Izquierda Unida, es decir, Adelante Andalucía, como se cambia el nombre cada Adelante Málaga. Cada 2 días, pues es difícil seguirle la pista. Han decidido que, como están en contra, no asumir la subida, y eso iba a No, me refiero que de los 3 concejales, quienes tenían sueldos más o menos decentes, quedaban era el portavoz y el viceportavoz, pero les quedaba un tercer concejal fuera de lo estipulado, que iba a cobrar el 70% solamente de la dedicación parcial. Es decir, con la subida del sueldo del 20%, este concejal también pasa a tener, digamos, un sueldo normal de concejal de los que tenían la corporación anterior. Porque el problema es que el interventor, a su vez, había rebajado los concejales rasos, por así decirlo, los concejales de la oposición, hasta el anterior mandato ganaban un 90% del concejal raso, es decir, los que tenían dedicación parcial, un 90% de lo que ganaban. Y ahora el interventor había decidido que eso no se podía hacer, que tenía que hacerse hasta un 75%, con lo cual la bajada era muy importante respecto a la anterior mandato. Ahora al final el alcalde ha mediado con el interventor y ya no tiene tan claro, y en vez del 75% el 80%. Y bueno, claro, está bien, lo ha explicado Antonio muy bien. No lo he explicado muy bien porque me he hecho un lío, pero bueno. Pero hay un dato importante, que es que establece también que el número de personas que pueden tener máxima dedicación o dedicación 22 parcial. De 31. Quiero decirte, por eso no es que hay gente que haya decidido que quiere tener dedicación parcial, sino que el cupo de las dedicaciones exclusivas ya estaba agotado. En todo caso, como me parece que decías tú antes, José Manuel, es verdad que hemos visto, si fuera tan clara la operación y si fuera tan asumible, no hubieran empezado por una filtración absolutamente interesada a través del Diario Sur, donde se señalaba al Partido Socialista como promotor de la medida. El PSOE inmediatamente lo desmintió, dijo que había sido un diálogo junto con el Partido Popular, con el grupo mayoritario, y a partir de ahí todo ha sido un enredo, es decir, hasta esto de Adelante Málaga. Da la impresión de que todo ha sido muy vergonzante. Es que lo es, y yo creo que... me reconozco un ingenuo. Tiene la conciencia tranquila al sí, final. Me reconozco un ingenuo en estas cosas, pero en general entiendo que los políticos estiman que la inteligencia del personal a que los habla está por debajo de la media, ¿no? Entonces yo creo que podría ser razonable. Yo creo que si hay una corporación que se sienta y explica, mire, llevamos desde el año 2008 estancados los sueldos. El sueldo de Málaga está en tanto y los niveles de ciudades parecidas a Cuesta, y hemos decidido empezar la legislatura con un aumento, porque además ocurre que al tener menos concejales que pueden tener dedicación exclusiva, los que se quedan en parcial se quedan con un sueldo que no les permite vivir no sé cuánto, y habrá quien se compre la historia. Si es que el 80% del sueldo de un concejal Sonia, puede ser más del doble. No te estoy justificando, te estoy diciendo que la gente es mayorcita para que le cuenten las cosas como ellos quieren. Esta mañana, lo quieren hacer. Después de 8 días de polémica. Sí, después de 8 días. Vale, Laura, desde el minuto cero han aprobado vergonzantemente la subida de sueldo, diciendo que ninguno lo había propuesto. Como veo que todavía os interesa el tema, da mucho de sí. Todavía incluso hemos visto a algún alcalde renunciar al coche oficial y al teléfono móvil. Hay mucho gesto detrás de este asunto. Hagamos algo. Una pausa muy breve y el último tramo de la tertulia. Para que nos suban el sueldo nosotros, ¿no? Por las horas extras. Volvemos al asunto.
continuamos con la tertulia. Alguien mencionaba en este pequeño alto que el sueldo medio, el sueldo típico de un malagueño son 16.000 euros aproximadamente. Sí, sí. Con lo cual, sueldos de concejales de 60 y tantos mil euros tal vez no sean los más semejantes a la realidad social, y es otro enfoque posible, no solo compararse cuánto gana un concejal de Granada o un concejal de Albacete, sino cuánto gana un malagueño. Sí, lo que pasa es que también se pueden comparar con lo que gana un concejal de Mijas, uno de Marbella, digo lo de la capital, y entonces dice, bueno, pues... Es decir, que la rebaja habría que hacerla extensiva a muchos municipios de la provincia, donde tienen un sueldo incluso algunos por encima de los de la capital. Y en algunos casos incluso por debajo o no tienen sueldo. Esta polémica, si nos fijamos bien, no tendría una solución difícil, ¿no? O sea, se establece con la Federación de Municipios de Provincia. Pero es que ya está establecido. No, de población del que no está de acuerdo y provoca con unas horquillas tan amplias que te permite un nivel de discrecionalidad tremendo. Pero la horquilla que te permite es 100.000 euros población de más de medio millón de habitantes. Ahora, tú te pones menos dinero del que te permite. Me quito la Federación Española de Municipios y Provincias. O sea, en la administración en general, desde una diputación, desde una comunidad autónoma, desde un ayuntamiento hasta la jefatura del Estado, no podemos tener un sistema retributivo donde un alcalde de un municipio de 300.000 habitantes pueda legalmente ponerse un sueldo establecido por el baremo de 30.000 euros por encima del presidente del gobierno de este país. Algo estamos haciendo mal. No digo que sean los 80.000 que se ponga el alcalde, pero al menos los 75.000 que se pone el presidente, sí. Cuando hablamos en Madrid... Pero no nos parece mal que un funcionario pueda ganar 30% más que el presidente del gobierno. Eso no nos parece mal. A mí también me parece. De hecho, en la Junta de Andalucía, cuando se aprobó, que nadie podía ganar por encima del presidente de la Junta. Claro. Pues ya te digo que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Málaga hay 9 funcionarios por encima del sueldo. Pero no nos parece mal. Claro que sí. Y eso así toda la vida. Recuerdo que hemos estado... Hace 4 o 5 años era el eje central de las polémicas que tuvimos, el sueldo de los altos cargos del Ayuntamiento de Málaga y lo que cobraba cada uno, que se tuvieron que rebajar en algunos casos. No es una cosa que hayamos dejado, eso hemos estado en esa polémica en muchas ocasiones. Pero ahí yo tengo cierta esta que tú estás diciendo, al final tú te estás trayendo para gestionar la empresa malagueña de transportes porque funciona mal a alguien que te traes de un sitio, ¿no? Ahí tengo yo alguna... Permíteme que hagamos un pequeño cambio de tercio en la parte final del programa, porque yo creo que sí hay algo que reconocerle al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es que ha demostrado cierta sensibilidad por la oposición. Es decir, aunque probablemente haya habido una filtración interesada desde el Partido Popular, pero al final se iguala también en la situación más precaria de los concejales de la oposición que no tienen una dedicación exclusiva, en fin, y que quedan en una posición un poco más expuesta. Hay otros casos. Por ejemplo, el alcalde de Estepona, que fue famoso no por esa sensibilidad hacia la oposición, sino por quitarle el sueldo completamente a la oposición. Son gestos que suelen tener cierto éxito. Es decir, ahora, por ejemplo, el propio alcalde de Estepona ha optado por renunciar al coche oficial y al teléfono móvil. Demagogia, pura demagogia. Pura demagogia. Claro, es decir, y además, en este caso, a mí algunas de las opiniones políticas que tiene o de proyectos pues me parecen interesantes y sobre todo novedosos, se pueden compartir o no, pero en este caso, desde que él llegó, me parece muy poco democrático. Es decir, que tú tienes 21 concejales de 25. Pero bueno, antes tenía menos, pero él lo ha hecho siempre igual. Y entonces, dejas a la oposición con un máximo, pues me parece que son 300 euros por pleno, 50 euros por cada comisión, pues pueden ganar 500 euros. A ver qué concejal. Además, en la circunstancia en la que está, es decir, que está totalmente abrumado por el equipo de gobierno, así lo ha decidido el pueblo de Estepona, le va a prestar alguna atención. Es decir, ¿qué control van a tener sobre el ayuntamiento de Estepona? A mí me parece muy poco democrático. Tú tendrías al revés que, en una situación de grandeza con la que tienes, con una mínima oposición, al menos darle todos los elementos que puedan tener. No, con la historia del ahorro. Ya, no, es que igual de mal visto es evidente que una subida de sueldo de los políticos se va a percibir mal, se explica como se explique, y me ha parecido muy importante el ejercicio de pedagogía que tú has hecho con los porcentajes de la subida del sueldo y lo que decía Teo, de que eso va a repercutir mucho en los concejales de la oposición que tienen dedicación parcial y que tienen la opción de trabajar fuera. Lo que les sucede en realidad es que no tienen trabajo fuera, que podrían tenerlo, pero no lo tienen. Esa es la clase de profesional que tenemos en la oposición en Málaga. Y
También, y al contrario, está fenomenal visto que un político diga que renuncia a alguno de sus derechos, como el coche, pero hay que contextualizarlo adecuadamente. Este señor puede renunciar a su sueldo porque tiene un sueldo y unos beneficios grandísimos como registrador de la propiedad, y él se lo puede permitir, pero yo creo que no deberíamos tener políticos que pudieran permitirse no ganar dinero siendo políticos, porque entonces solo una clase social adinerada podría ser política. Pero también hay que hablar de una determinada serie de gestos. Sabemos ya que el alcalde de Estepona puede renunciar a su sueldo, lo cual tampoco tendría por qué obligar a que renunciaran al sueldo o que no tuvieran sueldo ninguno de los concejales, empezando por ahí. Es que lo decide pero él, gestos, bueno, vamos, él lo marca. Pero también tenemos que entender que gestos como la de que se renuncia al coche o a los teléfonos móviles o a cuando uno llega, por ejemplo, también al Estado Nacional, que le dan la cuenta de internet, el iPad, el iPhone y le dan para una renta de alquiler. Oye, es que aparte de que tienen unos sueldos interesantes, tienen otra serie de gastos cubiertos que no tienen. Estamos hablando, es que un malagueño gana 16.000 euros, el alcalde va a ganar 78.000, pero aparte de eso tiene el teléfono móvil, el coche y una serie de gastos, una serie de prebendas que van mucho más allá, que cuando hace los números Sonia, de Estepona le ahorra un montón de dinero al ayuntamiento que pueden dedicar a otras cosas. Si queremos que se les pague bien, tampoco tenemos por qué, digo yo, que les dará para pagarse el teléfono móvil, por ejemplo, digo yo. Bueno, pero vamos a situar las cosas y la realidad. Primero, renunciar al teléfono móvil en estos momentos, la renuncia del alcalde del teléfono móvil significa que el ayuntamiento se va a ahorrar 25 euros de cualquier tarifa de llamadas ilimitadas que hay con 3 gigas, ¿vale? Eso es lo que estamos hablando. Es que no está hablando del alcalde, estábamos hablando de un montón de teléfonos móviles que suman 200 y pico mil euros al año. Claro, le quita el teléfono móvil a todo el mundo, ¿vale? Mira, el alcalde de Estepona cuando llega decide renunciar a su sueldo. Y como él dice que él no va a cobrar, no cobra nadie de la oposición también, ¿vale? Tuvimos que esperar no sé si fue legislatura y media, para enterarnos cuando fue elegido diputado y presentó su declaración de bienes, que estaba cobrando como registrador de la propiedad. Que no recuerdo bien, no quiero meter la pata, era una cantidad significativamente mayor que el sueldo que tenía de alcalde, con diferencia, y eso era incompatible. Realmente no estaba renunciando a ningún sueldo. Estaba renunciando, lo que decidió es que tenía posibilidad de tener 2 sueldos y cogió el mayor. De la dedicación. Entonces no me vale el justificante de que como yo no voy a cobrar el ayuntamiento, no cobran los demás, porque eso es antidemocrático. Eso es una decisión que tomarían los concejales de la oposición si quieren o no cobrar, como él democráticamente ha decidido no cobrar porque le beneficia. Entonces me parece estupendo, pero hacer de eso un valor. No. Y es que empieza esta legislatura y vuelvo a inflarme de ver en todos los sitios que él vuelve al alcalde de Estepona y que significa un ahorro para el ayuntamiento, como los alcaldes que dicen yo no cobro porque estoy en la diputación. Bueno, usted no cobra de su ayuntamiento, se va a la diputación porque en diputación en otras zonas se cobra más. No me gusta un alarde de que no cobra en el ayuntamiento, o es que pretendía cobrar del ayuntamiento y de la diputación. ¿Vale? Quiero decir que estos gestos de los que tanto alardean a veces no hay nada detrás, y utilizar ese gesto para dejar a la oposición sin ninguna asignación, cosas de esas, me parece una decisión poco democrática, pero no es que me lo parezca, es que lo es, vamos. Estamos de acuerdo. Sí, es que va en contra de los orígenes de los ayuntamientos, bueno, de los gobiernos democráticos en los cuales no se cobraba, bueno, estoy hablando de Grecia, no se cobraba porque se entendía que era una función pública que todos los ciudadanos tenían que desempeñar, hasta que se dieron cuenta de que, claro, tenían que desatender otras funciones para dedicarse a la política. Entonces, si no le paga por ser político, no pueden serlo. Él se lo puede permitir. Hay otra gente que no se lo puede permitir. El mérito son el montón de alcaldes y concejales que hay en muchísimos pueblos de la geografía española que no cobran absolutamente nada porque no tienen presupuesto para cobrar. Ese es el mérito. Y que no tiene teléfono móvil porque hay 2 teléfonos móviles nada más que lo utiliza todo el mundo. Pero estos alardes de los teléfonos móviles, quiero decir, yo quiero tener a gente localizada que me solucione problemas. ¿Y qué hago? Si no tienes que los ponga en su bolsillo cada uno. ¿Por qué no? Es que el salario no les da para pagar esos 25 euros al mes. Pero bueno, si vas a utilizar un teléfono exclusivamente o inmensamente para fines laborales, a mí me parece normal que tengan un teléfono como lo tenemos nosotros en nuestro despacho. Nosotros tenemos un teléfono en el despacho, entonces yo entiendo que ellos lo tengan. Como el coche oficial, pues los coches oficiales muchas veces están justificados. Otra cosa es el teléfono del móvil. Pero un concejal está mucho tiempo fuera del ayuntamiento. A veces están justificados por cuestiones de seguridad y por cuestiones de agenda y por cuestiones de protocolo, y otras veces no. Probablemente con muchos menos coches oficiales también se podría hacer un apaño, porque yo digo que no cada uno tendría que tener su coche.
completamente de acuerdo. Sobre todo por la situación económica en la que estamos. Y las empresas de transporte son municipales, ¿y por qué no van ellos también en autobús? Como iba Carmena, ¿no? ¿Y por qué no se van en metro? Pues claro, estamos de acuerdo. Pero sobre todo, porque patinete encima ya sería... ¿Y por qué hay que poner un coche oficial para cada uno? Con 3 coches oficiales para todo el mundo. Dejo a nuestros contertulios debatiendo apasionadamente. Hemos consumido la tertulia entera a propósito de los sueldos y de los ingresos, y esto significa que es un asunto que verdaderamente genera pasión en la opinión pública, genera debate, genera controversia, genera animadversión o puede generar también solidaridad. En cualquier caso, es un asunto polémico, y mientras se sigue hablando de los sueldos, pues no hemos hablado, por ejemplo, de que el puente del CAC en muy pocos años es necesario desmontarlo y volver a hacerlo de nuevo. La gestión es lo que debería preocuparnos, y me temo que a veces, por errores nuestros, que nos perdemos los periodistas en asuntos menores, y en otras porque saben desviar bien la atención, algunos asuntos pasan de largo. Pero este programa sigue la próxima semana, esta tertulia sigue la próxima semana, y por tanto estaremos pendientes de la actualidad. No se vayan, que enseguida pasamos a la barra libre, y ya les adelanto que será una entrevista interesante. Tenemos una especie de... Tenemos que trabajar tanto para poder vivir que casi no tenemos vida, ¿no? Yo creo que Torremolinos, más allá de algunos detalles que él ha apuntado y que podremos apuntar y que se han conocido, me parece uno de los espectáculos más lamentables de la política que se han podido producir. Si tú, en el escenario que tienes en Torremolinos, designas por parte de Elías Bendodo a su gran amiga Margarita del Cid como candidata al Ayuntamiento de Torremolinos por el PP, te podrías encontrar esto que ha ocurrido. Que era triste que el poder se conciba como un tablero en el que te apoyen el Ayuntamiento a cambio de que tú me apoyes la Diputación, que por otra parte es así. Yo siempre tendré objetivo de que Málaga digamos, consiga lo máximo, lo más posible. Si soy útil para ello, parte que lo voy a ser útil, y la gente lo va a ser útil, pues ahí estaré. También está por resolver el tema del juicio famoso con Blue Bay. Tampoco sabemos a ciencia cierta quién va a gestionar el club en los próximos años. Yo sostengo que el pecado original de Málaga es la indolencia, y seguro que el fútbol es otra manifestación más. Continuamos con el programa, y hoy vamos a compartir un Málaga con alguien que quizás se sienta cómodo en nuestra barra libre, o al menos con la denominación de barra libre. Hablamos de un economista, sociólogo, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y es autor además de un libro, Las redes de poder en España, un libro que nos asoma a una parte poco conocida del poder, o seguramente poco iluminada del poder, y el libro tiene la función precisamente de tratar de poner luz en ese espacio de sombra, ¿no? Hablo con Andrés Villena. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Andrés? Es un placer volver a verte después de mucho tiempo. Un espacio de sombra, decimos. Sí, porque, bueno, como tú sabes, el ejercicio del periodismo es un oficio frenético, y se nos habla de las puertas giratorias, ¿no? Y cuántas puertas giratorias se anuncian a la semana, ¿no? Pues 4 o 5. Hace poco Rodolfo Martín Villa pasaba a técnicas reunidas, ¿no? Pero no hay tiempo para explicar qué significa eso. ¿Qué es una puerta giratoria? ¿Qué es el hotel en el que se produce esa puerta giratoria? ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son los factores principales del poder? Y hay que pararse un poco y hacer una inversión de tiempo para explicarlo, ¿no? Las redes de poder en España habla de élites, de las élites, y añades, e intereses contra la democracia. ¿De qué estamos hablando? Una cosa son las élites políticas y otra seguramente la conclusión de contra la democracia. Claro, todos tendemos a formar redes. La familia es una red de personas, y cuando falta una persona en la empresa en la que yo trabajo, yo busco una persona en la que confíe. Entonces siempre hay redes de poder, y en la medida que el poder está en todas partes. No se puede eliminar las élites, no se puede eliminar el poder, y tampoco las redes. El problema es cuando esas redes colapsan y se saturan de personas que se parecen mucho entre sí, que piensan muy parecido y que por tanto piensan poco, ¿no? Esas redes reciben poca innovación. Hay un ejemplo en un consejo de administración de una gran empresa del IBEX, en el que la media edad de todo el consejo de administración formado por hombres es de 78 años. ¿Qué empresa es? Técnicas Reunidas. Está presidida por una persona del antiguo ministro de la UCD. Entonces,
Ellos tienen todo el derecho a configurar el Consejo de Administración como quieran, pero ¿cómo va a fluir la innovación en ese Consejo de Administración? ¿Qué refleja ese Consejo tan avejentado? Parece una gerontocracia socialista, ¿no? Decía Galbraith que el socialismo hoy día es el hijo fracasado del capitalismo, ¿no? Entonces hay un problema cuando las élites políticas, empresariales, que normalmente están entrelazadas, no se enteran de lo que está pasando. Tú afrontaste tu investigación a partir de 70 personas del zapaterismo, digamos, y 70 del marianismo. ¿Por qué? Es decir, que entiendo que indagando en esas redes, ¿no? Pero ¿cuáles eran las claves de la selección de esas 140 personas, 70 y 70? Se trataba en la tesis doctoral de encontrar una forma de probar que las élites son endogámicas. Entonces el primer zapaterismo, que vino a España con una especie de cambio espectacular, ¿no? Con las leyes LGTBI, de igualdad, violencia de género, yo analizaba los 70 altos cargos, desde ministro a subsecretario, y para ver cómo se relacionaba esa red, si era una red nueva, si era una red envejecida, porque Zapatero daba la impresión de juventud, ¿no? Pero luego se comprueba que no es así, que Zapatero, pese a los ministros, son relativamente jóvenes, cuando tiene que formar a los secretarios y subsecretarios, tira del felipismo. Y a Zapatero con Felipe nunca se le había vinculado. Entonces yo confirmo que hay una especie de tecnoestructura, de altos técnicos, burócratas, que entre comillas podemos decir que no son ni de izquierda ni de derecha, sino que siguen la tendencia dominante en economía y en derecho, que acaban tomando o asesorando las decisiones más importantes. Cuando llega Rajoy, también aclamado por la gente, porque ya no aguantaba más los 6 millones de parados que se supone que Zapatero había gestionado, Rajoy, con una red distinta, directamente heredada de Aznar, conforma un gobierno mucho más fuerte. Pero también están muchos técnicos economistas del Estado, abogados del Estado, no los mismos, pero muy parecidos a los de Zapatero. Ahí está La Gloriosa, ¿no?, por ejemplo. La promoción La Gloriosa es una cosa preciosa, porque es una promoción de unas 15 personas, ¿no?, del marido de Soraya Sáenz de Santa María, que todas se han colocado en sitios clave del Estado. Hablamos, para entendernos, de la promoción de abogados del Estado del año 96, si no recuerdo mal. Sí, porque Soraya se gradúa en el 98 y su marido Iván de la Rosa se gradúa en el 96. Y lo importante de esa promoción es que son 15 personas y si vas siguiendo el recorrido, unas acaban en la administración pública y otras en la privada. Pero lo interesante ahí es que todas están conectadas y con sus conexiones personales y profesionales conectan lo público con lo privado, con lo cual parece que la teoría política sufriera una inversión. No hay mercado y Estado totalmente separados, sino que conviene analizar la red de intereses y de amistad y de amor incluso que se establece entre las dos instituciones. Eso es lo que tú denominas la meritocracia de los contactos, ¿no? Claro, la meritocracia es hoy día una cosa que en gran medida es verdad, porque mucha gente talentosa sube, pero esa gente talentosa en esa trayectoria ascendente participa de muchas redes que pueden potenciar ese ascenso. Si está fuera de esas redes, ese talento puede derrocharse, es decir, se puede echar a perder. La meritocracia de los contactos es algo propio de los Estados Unidos, pero también de España. ¿Y dónde encuentras, es decir, cuando se trata de indagar en esa meritocracia de los contactos, estamos hablando de hemeroteca periodística, hablamos del BOE, hablamos del registro mercantil? ¿Cuál es realmente el foco en el que se puede poner luz en esa meritocracia de los contactos? Los dos centros claves hay 3 centros. El Boletín Oficial del Estado, donde uno descubre que, bueno, pues Jordi Sevilla, aquel ministro de Administraciones Públicas, se había tirado 7 años asesorando a Pedro Solbes. Los dos son economistas del Estado de distintas promociones. Ese es el segundo foco, las promociones, La Gloriosa o la promoción de Luis de Guindos, que coincidió con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y un tercer punto que es el registro mercantil. Luis de Guindos fue nuestro ministro de Economía durante muchos años y su número 2 era Íñigo Fernández, que venía también de Lehman Brothers, como él. Es decir, hay distintos lugares importantes de la sociedad donde se establece esa meritocracia de los contactos, ¿no? Me gustaría preguntarte por algo que quizás resulte incómodo, pero que me parece relevante, no incómodo para ti, sino en este caso incómodo para nosotros, para la profesión, y es si el periodismo forma parte de esa meritocracia de los contactos. La meritocracia de los contactos está en todo. Lo que pasa es que la intensidad varía. Un periodista puede tener una excelente cualificación. Si está fuera de esa red, debe intentar penetrar en ella. Una vez que penetra, todo se vuelve un poco más fácil.
todos los periodistas hemos estado prolongados periodos en paro, y en España, como en Estados Unidos, para buscar trabajo, pues por fortuna o por desgracia, los servicios del INEM o la entrega masiva de currículum no es eficiente, y lo es mucho más el establecimiento de contactos de personas que te pueden abrir puertas. Eso es enchufe, no, eso es la naturaleza de la sociedad, del capitalismo americano, británico y español. Otra cosa es que funcione de distintas formas, ¿no? Y esto viene también a conectar con algo que tú planteas en el libro, que es también un asunto serio, que es cómo esa meritocracia, digamos, esas élites, esa oligarquía, si se quiere, en alguna medida, difumina la separación de poderes del Estado. Claro, hay un debate siempre sobre la separación de poderes, y sobre todo se habla del judicial, el parlamentario y el político, pero luego hay un poder económico infiltrado en el mediático, ¿no?, que es la producción de símbolos, ¿no?, y construcción de la realidad, pero ahí hay un problema de separación de poderes, que no es malo per se que haya una puerta giratoria de una persona que quiera ganar más dinero en el sector privado. El problema es que esa persona que pasa al sector privado, cuando son inspectores de Hacienda bastante cotizados, pues se van con un conocimiento de la agencia tributaria que si lo pones al servicio de la elusión fiscal o de la optimización fiscal, pues acaba reduciendo la recaudación fiscal y produce los problemas de crisis fiscal que estamos viviendo, ¿no? Y esto, digamos, conecta también con otra expresión que tú utilizas en el libro, que es el sentido privado del Estado, ¿no? Es decir, lo público, la privatización de lo público. Hay una serie de personas, ¿no?, que los periodistas siempre preguntan, ¿y quiénes son? No importa tanto quiénes sean, ¿no?, que yo llamo estadistas privados. Pues un Eduardo Serra, que ha estado la mitad de su vida en el sector público y ahora la mitad en el sector privado, controlan tantas grandes empresas que ya no son defensores de su propia empresa, sino del sector privado y por tanto de la nación en sentido amplio, ¿no? Para ellos la subida del PIB es muy importante porque repercute en el rendimiento de las empresas. Que hay, por cierto, no hay diferencia derecha-izquierda. Serra además ha podido estar en determinado momento en uno y otro lado, pero incluye, por ejemplo, también a Solchaga en ese grupo, ¿no? Serra, y otros nombres. Se conoce poco que Serra era un entusiasmado de mayo del 68, que luego como abogado del Estado pasó del PSOE al PP como alto cargo, y bueno, y Carlos Solchaga había sido un gran dirigente socialista, que ahora pues sí que tienen un sentido común que va un poco más allá de esa izquierda o derecha parlamentaria. Están en otra cámara democrática distinta, sugeriría yo. Andrés, tú no naciste en Málaga, por cierto, naciste en Elche, pero soy malagueño. Pasaste mucho tiempo en Málaga, estudiaste en la Universidad de Málaga, y yo lo sé bien. ¿Esto se reproduce, este esquema del Estado se reproduce en cada territorio, en cada administración, en cada nivel, o digamos forma parte de esa gran élite del Estado, pero luego se difumina en los territorios? Hay burócratas y funcionarios de élite en todas las dimensiones del Estado. Las hay en la universidad, lo hay en lo público y lo hay en lo privado y en lo autonómico. Y afortunadamente, porque hay una parte buena de la élite, que es ese alto funcionario que no se presenta a elecciones y tiene un sentido público. No hablo de que exista la élite, que naturalmente existe una élite de la administración, sino si se da ese juego de nepotismos, por así decirlo, en un sentido muy amplio, en el que esas élites van tejiéndose una trama con personas cercanas, donde la ideología seguramente importa menos que otro tipo de afinidades. La confianza, ¿no? A Fukuyama se le conoce por el fin de la historia, pero escribió un libro que se llamaba La confianza, es un aspecto clave de la sociedad, y si tú tienes la oportunidad de poner a una persona en la que confías, porque te cae bien y es tu amigo, pero además lo va a hacer bien, pues eso lo haces, y se configuran redes de meritocracia de contacto. El problema surge cuando esa red se pudre, y cuando tú empiezas a poner a gente a la que quieres más que lo que confías en ella que lo puede hacer. Entonces empiezan a producirse pues, una endogamia mala, en el sentido de que se separa de la realidad, que no se actualiza. Pareto, que no era precisamente un izquierdista, ¿no?, de hecho era un antimarxista, decía que cuando las élites envejecen y se vuelven feas, llega una revolución. Sí, porque hay un problema, y son esos cargos de confianza que no son de confianza en su talento, sino de confianza afectiva en ellos, ¿no? Es decir, amigos y personas cercanas que quieres tener a tu alrededor para que te den calor, para que te transmitan seguridad, pero que no son cargos de confianza en su talento. Eso va a ser siempre necesario, porque uno, para un cargo de confianza, un asesor de comunicación o un perito,
arquitecto. No puedes convocar una convocatoria de oposiciones, ¿no? El problema es cuando tú empiezas a meter a personas que a lo mejor estás haciendo un intercambio de favores, ¿no? Políticos, porque te han ayudado en la campaña, porque pertenecen a otra familia del partido, y eso sí que empieza, hombre, a deformar el aparato político o técnico que tú tienes, ¿no? Tú en los últimos tiempos has asesorado, estuviste en la universidad, donde hiciste tu tesis doctoral brillantemente, y luego has pasado precisamente a asesorar en la administración pública, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes concretamente, donde había un tripartito de izquierdas, y sorprendentemente ahora, digo sorprendente porque parece que era la fórmula prohibida, ¿no? Va a gobernar el Partido Socialista con Ciudadanos. Sí, yo entré, bueno, como quien dice, sin carné, porque nunca he ejercido carné en ningún partido, y había un tripartito, y ahí yo viví la caída del mito de la unión de la izquierda contra la derecha. Cuando tres partidos se parecen mucho, compiten a matar. Entonces ahora se ha producido ese pacto prohibido, diría yo, para los ciudadanos y para el PSOE, ¿no? Pero es un pacto pragmático que tiene la virtud de que yo creo que están obligados a hacer cosas porque se ha paralizado la administración y hay que sacar cosas por supervivencia. Entonces, bueno, pues son pactos de geometría variable, pero que al final no hay tanta diferencia en la gestión y que hay que ponerse y hacer cosas, porque es que al final es el mandato de los ciudadanos. Y ya aprovecho para terminar, me gustaría preguntarte, porque hay, siempre que aparece Ciudadanos por medio, y te lo digo además por experiencia, ¿no? Es decir, yo como columnista, como analista político, constantemente me veo bajo la misma acusación. Escribís al dictado del IBEX, servís a Ciudadanos al dictado del IBEX. Esta estrategia la dicta el IBEX, que resulta un tanto ridícula al final, esa identificación Ciudadanos IBEX 35, pero más allá de llevar a la caricatura la cuestión, ¿qué realidad de fondo tiene el gran problema del analista es el exceso de causalidad. Está bien que tú te tomes una copa, pero si te tomas 9 empiezas a dar tumbos, ¿no? Y eso de que el IBEX está detrás de casi todo lo que a mí no me gusta, pues es un infantilismo sociológico y desde el punto de vista del análisis. Que Ciudadanos, por su posición ideológica, pueda tener un poco de asesoramiento o convergencia con el IBEX, yo no lo niego. Yo no tengo demasiadas pruebas y eso a mí me obliga a callarme. Pero sí que se está abusando de esa especie de... Bueno, es que ahora se está llegando a decir, esos mismos analistas borrachos de letras, sí, que están diciendo que el IBEX está detrás de la caída de Ciudadanos, porque Ciudadanos no está haciendo lo que dice el IBEX. O sea, claro, la teoría de la conspiración es atractiva porque es morbosa, pero es que nunca cae. Y yo creo que, hombre, Ciudadanos seguirá o no seguirá. Yo creo que los analistas tenemos que luchar contra esa borrachera primero. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Andrés, que nos hayas acompañado en nuestra barra libre y que lo hagas con un pensamiento muy libre, el que también tiene tu libro en el que no hay, desde luego, ese tipo de teorías conspiranoicas superficiales, sino que detrás hay una tesis doctoral, hay una investigación profunda y que, por tanto, ofrece conclusiones reveladoras e interesantes. Así que muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo. Aquí siempre estaremos encantados de compartir contigo un Málaga, y con ustedes seguimos compartiendo programa. A continuación, el arponazo del Capitán Ahab y después nuestro cara a cara, que hoy, ya les adelanto, será bien interesante a propósito de la pobreza en Málaga. ¿Merecen los concejales los sueldos que cobran? Esa es la pregunta de la semana, y la respuesta es fácil, pues depende de cuál. Paco de la Torre o Eduardo Zorrilla, quizás sí, pero Teresa Porras o Luis Verde, seguro que no. No todos los políticos son iguales, y ahí está la clave del meollo. En nuestro país, la política ha generado un subproducto de pésima calidad, el hombre de partido, el apparatchik, que es normalmente en quien pensamos cuando decimos que los políticos cobran demasiado. Los apparatchiks son gente que no ha sido nada fuera de su partido, ni parece que hubieran podido serlo jamás. Gente cuyo único mérito se produce de puertas adentro de las sedes, y además no es precisamente un mérito, con lo que sus sueldos siempre nos parecen y nos parecerán excesivos. Pero el problema es que no podemos discriminarlos de ninguna forma de otros políticos mucho más valiosos. No podemos decir que el alcalde sí merece el sueldo, pero Luis Verde no, porque ambos van en un pack indivisible, como es la lista de un partido. No puedo querer a Paco de la Torre y a Carlos Conde, pero no a Pomares ni a Teresa Porras. Y eso hace
que al final sea casi imposible que consideremos merecidos los sueldos de los políticos, porque los vemos muy injustificados en demasiados casos. Es decir, hay demasiada paja en las listas, ese es el problema, pero no nos dejan separarla del grano, porque las listas se mantienen cerradas a cal y canto, y además nunca jamás la abrirán. ¿Por qué? Pues porque si lo hicieran, gente como Bendodo o Susana Díez perderían inmediatamente todo su poder y no serían absolutamente nada. Y eso, naturalmente, no lo van a permitir. Pero todo tiene su coste, claro. Al no dejarnos discriminar y diferenciar para elegirlo, tampoco discriminamos y diferenciamos al juzgarlo, con lo cual los igualamos a todos en la categoría más baja y miserable, el apparatchik, o sea, el parásito. Ahí caen todas las manzanas, las sanas y las podridas. Y no es justo, desde luego, pero tiene fácil arreglo, esa es la buena noticia. Abran las listas y verán como ya nadie es juzgado inmerecidamente, pero elegido tampoco. Llegamos a la parte final del programa, nuestro cara a cara. Decíamos en la introducción, en nuestro diccionario moral, hoy dedicado a la aporofobia, al rechazo del pobre, decíamos que la forma que tenemos de manifestar ese rechazo, la forma políticamente correcta, no es hablar mal de los pobres, no expresarlo públicamente, pero sí no mirar, ocultar una realidad que está ahí. Hace pocos días una consultora, una importante consultora, ha puesto en evidencia un dato muy inquietante. En Málaga, como en el resto de Andalucía, el riesgo de exclusión social para los niños y adolescentes hasta los 14 años es del 40%. Esta es una cifra estremecedora porque la exclusión social es en buena medida niños sin futuro. Los datos de Cáritas también están muy recientes y por tanto nos queríamos acercar a qué significa realmente esa proporción y de qué estamos hablando. Porque de tanto ocultar la pobreza hemos llegado a menudo a no saber realmente el significado de estas expresiones de exclusión social, pobreza relativa. Bueno, para ello esta noche contamos con dos invitados excepcionales para acercarnos a esta cuestión. Con Francisco José Sánchez Heras, que es el director de Cáritas Diocesana. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Y con Pachi Velasco, que es el director del Centro de Educación Infantil y Primaria María de la O de los Asperones. Muy bien. Gracias, Pachi. Gracias a ti. Bueno, ahí queda formulada la cuestión. Tema de calado, pero que, como bien decía, casi que se quiere invisibilizar el tema de la pobreza, y por eso cualquier espacio mediático donde podamos tratar este tema yo creo que hace un gran bien, ¿verdad, Pachi? Porque si no, parece que los pobres no existen. No existen. Sí, yo veo las imágenes de tu entradilla, ¿no? Málaga es preciosa, somos ciudad de los museos, tenemos gente famosa, la Costa del Sol, la Costa del Golf, pero tenemos una realidad de contrastes muy dura, donde los niños son las víctimas más dolientes, ¿no? Y que padecen más. Y muchas veces no lo vemos y lo tenemos al lado. Y muchas veces lo ve el que viene de fuera y nos visita. Entonces, despertarnos, Cáritas tiene esa misión de despertarnos, de hacer ver y de contrastar, ¿no?, la realidad. Claro. Vamos a los datos. Claro, ahí en los datos precisamente hemos presentado la memoria de Cáritas hace una semana y decíamos con un titular, claro, que se había enquistado la pobreza porque había descendido el número de personas que veníamos atendiendo, pero se había cronificado porque cada vez es más intergeneracional, se transfiere de padre a hijo. Y cuando los datos que decía de la pobreza infantil, yo creo que estamos de acuerdo, Pachi, que no hablamos de niños pobres, hablamos de familias pobres que tienen niños. Es decir, los niños no viven aislados, viven en una familia. Entonces la pobreza no es solo infantil, es familiar y desgraciadamente demuestra en los hechos que se transmite de generación en generación. Claro, a mí me gusta decir mucho que cuando estudiamos historia nos decían los patricios, los señores, los esclavos, y yo creo en la educación, trabajo en la educación. La educación puede transformar, pero te digo yo que estadísticamente, y los datos lo dicen, es muy probable que el hijo de un chatarrero sea chatarrero, y es muy probable que el hijo de alguien que esté en la universidad llegue a la universidad. Y eso algo falla en el engranaje, porque yo tengo niños con talento y con muchas capacidades, y hay niños que son semillas que están en una tierra y en un contexto de exclusión, y Málaga está minada de barriadas de exclusión y de marginación. Pero, Pachi,
la educación era el ascensor social. Era el ascensor era social. La expresión, ¿no? Sí. La esperanza a la que nos aferrábamos, Sí. ¿no? La educación es el ascensor que permite que quien está en una familia pobre no necesariamente herede esa pobreza. ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo te transmito, cambiemos ascensor y digamos el escalón, pero ¿qué escalón más grande? De todo el proceso que hemos llevado con Cáritas, con muchas entidades, INCIDE, MIES, hemos conseguido pasar de 0 graduados hace 5 años a casi 70 vamos a llegar a graduados. El primer universitario, la primera chica universitaria va a ser ahora, pero el esfuerzo es titánico. Es como si tú tienes un primo ministro, has sido ministro, qué maravilla, es extraordinario. Pero ese esfuerzo no debería ser tan esfuerzo. Hay centros de compensatoria, hay ayuda, hay recursos, hay gestión, pero la gestión a veces es lo que falla más que el recurso. Entonces, transformar familia, tú no puedes salir de tu casa y tener el vertedero, el desguace, el cementerio, y que esos sean tus estímulos. Porque eso es lo que está pasando en Asperones. Toda la porquería de Málaga está en el mismo sitio. Los restos humanos se llaman cementerio, los restos de coche se llaman desguace, los restos de basura se llama vertedero, y hay familias solo gitanas, que son muy extraños en toda Andalucía, solo gitanas, colocadas allí por la administración pública. Entonces, hay realidades muy dolientes. Te digo, Asperones, que es mi realidad, pero Cáritas puede hablar de Castañeta, de Palmilla, de las cuevas y de pobres, a lo mejor en la calle de mis padres, que es Almego de la Mota, también. ¿Entiendes? Ellos tienen una visión mucho más holística y global, ¿no? Sí. Y en esa visión holística, algo que nos preocupa mucho, que también coincidimos con lo que dice Pachi, de la exclusión, es decir, hoy la pobreza se entiende más no solo como la carencia de los bienes materiales para llevar una vida digna, sino también como las barreras que imposibilitan la libertad y la elección participativa de todos. Y eso son barreras que se van poniendo y que ahora terminan llamándose aporofobia. Actualmente en Málaga hay montones de familias que tienen dificultad de acceso a la vivienda como el principal problema de una bolsa grande de familias, que aun teniendo ayudas aprobadas y garantizadas 3 años de alquiler, no hay quien le alquile. Una parte por el tema turístico, sin duda, pero otra es que cuando ven que vienen de zonas marginales o que son familias que están apoyadas por entidades sociales, tapón. Eso es doliente y es sangrante, la aporofobia que hace excluir y finalmente terminar a los márgenes de la sociedad, pues creando esos guetos o esas realidades más sangrantes, donde no viven los niños solos, sino que viven familias con niños, no hay niños solos. Pero vosotros detectáis además el paro, por supuesto, es siempre un factor fundamental, pero incluso estamos hablando ya de trabajadores pobres. Duda, en Cáritas, en los últimos datos, hemos hablado que tenemos una bolsa de trabajadores pobres porque viven atrapados en la precariedad. Han encontrado empleo, pero ese empleo no les garantiza vivir dignamente y necesitan del apoyo, bien de la administración con los servicios sociales o de entidades como Cáritas. Yo estoy de acuerdo y yo creo que es una realidad muy necesaria de ser visibilizada en Málaga. Cuando tú le preguntas a cualquier político cuál es el reto de la ciudad, no te habla de los pobres, porque no los ven. Te hablan de un río que pasa por en medio, te habla de que el turismo vea mejor el escaparate, que hay que verlo, pero la trastienda está bastante deteriorada. Entonces yo creo que es necesario hacer visible y que la gente intervenga. Pachi, no quiero entrar en el análisis político, que no es vuestra especialidad y no es esta la sección dedicada al análisis político. Las elecciones han sido recientes, los ciudadanos han hablado. La oposición en Málaga insiste mucho en el problema de los barrios, en que hay un centro muy rutilante, pero hay en las periferias, especialmente en el lado occidental, barrios muy marginales. ¿Cómo puede haber esa descompensación entre una cosa y otra? Yo creo que en política nadie se equivoca y todo el mundo tiene parte de verdad. Como soy maestro, te voy a contar un cuentecillo, no una historia. Pero yo a veces veo esta metáfora. Tú construyes una pirámide de copas, de champán, y de pronto dices, vamos a darle a la de arriba y todas en cascada van a ir alimentando. Entonces yo le doy que vengan turistas, que vengan cruceros, que vengan de todo. Entonces alimentamos, entonces eso, contrataremos más camareros, tendremos más gente. Pues yo la sensación que tengo, que esa es un poco una estructura lícita y posible de tener, pero es que al final hay copas ahí debajo que no le cae ni una gotita. Entonces yo, si hago un macrohotel o hago un superauditorio, vende mucho, está muy bien, corono, alimento y contrataremos una limpiadora en el superauditorio y en el metro contrataremos gente, pero al final puede pasar que tenemos que bajar, que se baja,
y que se hacen muchas medidas sociales, pero yo creo que debe ser prioridad y no lo es. O la sensación que tengo, independientemente del color de quien gobierne, yo creo que los pobres no son prioridad política y deberían ser prioridad política, porque tenemos que cuidar a la gente que sufre y especialmente los menores. Es una vergüenza para nosotros. Yo creo que hay problemas de los que no hablamos. El tema, por ejemplo, de la enfermedad mental, el tema, por ejemplo, de los suicidios. La gente en nuestra sociedad hay muchas realidades que son obviadas y donde teníamos que intervenir, y yo creo que nuestro papel muchas veces que estamos en esa realidad es hacerlo visible. Yo creo que Cáritas tiene esa visión de demanda, de denuncia y de búsqueda de bien común, ¿no? Lo que pasa es que en esa incidencia política muchas veces notamos la falta de voluntad. Si grandes palabras elocuentes, nosotros cuidamos de las personas son los primeros. La política está para el bien común y no para el interés general. El bien común es mucho más que el interés general, pero es necesaria la voluntad política. Todos sabemos que hay realidades que cuando los políticos han querido, todas las administraciones se han puesto de acuerdo. Y después hay otras realidades en las que no hay un gran pacto de verdad por impulsar medidas que tengan incidencia en la población más necesaria. Y el nivel de desarrollo de la sociedad se mide sobre todo también en la capacidad de proteger a sus más débiles. Y muchas veces eso pensamos que no, bueno, están ahí como votan poco, pues, pero también las cosas empiezan a revolverse, ¿no? Y las cosas empiezan ya a estallar y empiezan a decir, bueno, es que no todo va a ser fuego de artificio, ¿no? Bueno, pues yo os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado y que nos hayáis puesto un poco de luz en esa realidad, ¿no? A mí me parece una conversación absolutamente necesaria, en algún momento conmovedora y en cualquier caso una sacudida de conciencias en la que yo me sumo el primero. Tenemos que abrir los ojos a realidades que verdaderamente hemos dejado de ver. Antes lo decía Fran, hemos invisibilizado casi voluntariamente para ahorrarnos la tragedia, para ahorrarnos el drama. De verdad, Pachi, Fran, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, a ustedes también, una semana más por estar aquí en 7 Televisión. Volvemos el próximo jueves, que sea el mes de julio, no significa que nos podamos tomar vacaciones.